Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de juncotic.com. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante relacionado con la criptografía y por ende con la seguridad informática, la entropía o entropía de Shannon como una medida de incertidumbre o de desorden de un conjunto de elementos. Para poder entender correctamente el término de entropía, vamos a analizar un pequeño ejemplo que nos va a permitir adentrarnos en su significado. Imaginemos que estamos analizando la información que entregan cada uno de los símbolos utilizados en un texto. Aquí, por ejemplo, los símbolos como el, la, que, a son símbolos bastante comunes dentro del texto, mientras que monitor, mesa, computadora pueden no serlo tanto, son menos comunes. Por lo que si omitimos alguno de los primeros símbolos, el significado completo del texto seguramente no cambie, mientras que si omitimos alguno de los segundos, seguramente el significado cambie, incluso puede cambiar mucho, puede cambiar drásticamente. Ahora bien, si logramos que todos los símbolos dentro de un texto tengan la misma cantidad de información, es decir, que cambiando cualquiera pueda modificarse en la misma medida el significado completo del texto, estaríamos hablando de que hemos alcanzado el mayor nivel de entropía, la mayor entropía posible dentro de ese conjunto de elementos, la mayor cantidad de desorden. Yendo más a lo técnico, vamos a analizar los generadores de números aleatorios de un sistema operativo NIX, como por ejemplo Linux. ¿Por qué? Porque la generación de números aleatorios está directamente relacionada con la entropía generada en el sistema. Y mientras mayor entropía, la aleatoriedad de esos números será mayor, o dicho de otra forma, habrá menos correlación entre un número y otro generado aleatoriamente. En los sistemas NIX tenemos dos dispositivos que nos permiten a nosotros obtener valores aleatorios. Estos dispositivos se comportan, por decirlo de una forma simple, como archivos de lectura, desde los cuales nosotros vamos a ir obteniendo uno y otro los números aleatorios o valores aleatorios para poder utilizarlos en cualquier otra implementación, por ejemplo, la generación de claves de cifrado, la generación de sistemas de archivos cifrados y demás. Estos dispositivos en sistemas NIX se denominan random y urrandom, pertenecientes al directorio /dev por ser dispositivos, por ser archivos especiales o nodos. Estos dispositivos se comportan como archivos desde los cuales nosotros podemos ir leyendo los valores aleatorios para utilizarlos, como hemos dicho, en cualquier otra implementación. La diferencia radical que tenemos entre el random y el urrandom es la gestión interna de la entropía. Mientras que el dispositivo urrandom /dev /urrandom nos entrega valores aleatorios directamente y de una forma más rápida, el dispositivo random /dev /random lee esta información de un pool de entropía que se irá llenando dependiendo del nivel de entropía que tengamos en el sistema. Por supuesto, el nivel de entropía puede medirse y ya vamos a verlo en una terminal de comandos. Así, por ejemplo, si tenemos un nivel de entropía muy bajo en el sistema, la generación de valores aleatorios de random va a ser mucho menor que la generación de valores aleatorios de urrandom, puesto que random espera que el pool de entropía tenga cierto nivel de aleatoriedad para poder seguir generando valores aleatorios, mientras que urrandom no espera que este nivel de aleatoriedad sea factible dentro del pool de entropía y reutiliza los valores aleatorios que ya tenemos en el pool. De esta forma, en random no tenemos ningún tipo de riesgos de que haya alguna correlación entre los elementos aleatorios que se generan, aunque va a ser más lento, mientras que en un random la generación va a ser mucho más rápida, pero podemos llegar a correr el riesgo de que haya algún tipo de correlación entre los elementos aleatorios que se vayan generando. Y esto puede facilitar algún tipo de ataque o cracking sobre claves, por ejemplo, en un sistema de cifrado. Vamos entonces a trabajar con un ejemplo clásico de uso de los números aleatorios, en este caso en un generador de contraseñas, una función del bash que nosotros vamos a escribir para que lea de ciertos dispositivos aleatorios y mediante pipes y otra serie de comandos nos entrega a nosotros contraseñas que podamos utilizar en nuestra cuenta de correo electrónico, en el Facebook, en cualquier otra cuenta de usuario. Como vemos, por ejemplo, si nosotros definiéramos a nuestro gestor de contraseñas o a nuestro generador de contraseñas de esta forma, estaríamos diciéndole que tome como base al dispositivo /dev /urrandom y nos entrega a nosotros contraseñas de una longitud de 8 caracteres por defecto, salvo que le digamos la longitud por argumento. Veamos algunos ejemplos de su uso. Aquí estamos, por ejemplo, generando varias contraseñas aleatorias. Si nosotros le pedimos, por ejemplo, que nos dé una contraseña de 10 caracteres, nos la entrega. 16 caracteres.
2 caracteres. Son todas contraseñas totalmente aleatorias utilizando el dispositivo urrandom en este caso. El dispositivo urrandom, si bien no espera que se llene el pool de entropía del sistema y entrega valores aleatorios basados en los valores del pool de entropía que ya fueron generados, puede tener cierta correlación entre los números aleatorios, pero esto no implica que no podamos utilizarlo, que no sea útil en ciertas y determinadas ocasiones, como en el caso de una generación simple de contraseñas o la escritura en bajo nivel de un sistema de archivos. Veamos ahora qué ocurriría en el sistema si en vez de utilizar el dispositivo urrandom para nuestro generador de contraseñas utilizamos el dispositivo random. Recordemos, el dispositivo random es un dispositivo que requiere que el pool de entropía del sistema tenga cierto nivel de valores aleatorios para poder trabajar. Entonces, si nosotros tiramos la ejecución de una generación de contraseña, vamos a ver que puede demorarse mucho más tiempo, incluso puede no acabar nunca, dependiendo del nivel de entropía y la generación que tengamos en el sistema. En este caso no tengo ningún software externo que esté generándome entropía en el sistema, por lo tanto la única forma de que se genere es abriendo ventanas, cerrando, cambiando de escritorios, reproduciendo videos y demás, cosas que modifiquen el estado de la memoria, el estado del disco quizás, para generar mayor desorden en el sistema y esto aumente el nivel de entropía que nos termine por llenar ese pool de entropía para que el dispositivo random genere valores aleatorios. ¿Cuál es el nivel de entropía del sistema y cómo podemos hacer para aumentarlo? En este caso, si nosotros hacemos un cat al directorio /proc sys kernel random, vamos a ver el nivel de entropía que tenemos en el sistema. En este caso, el nivel puede ir cambiando con el tiempo, pero es un valor muy chico que disponemos en este momento. Nosotros podemos instalar un paquete de software que se denomina RNGTools, que nos va a permitir a nosotros aumentar el nivel de entropía. No es el único software, es uno de los más conocidos y más comunes que nosotros tenemos para poder utilizarlo. Una vez que hemos instalado el paquete, podemos o configurarlo como relatamos en el artículo, o podemos correrlo directamente por línea de comandos. Este comando, el RNGD, la ejecución del daemon de RNG, lo que va a hacer es tomar valores aleatorios de alguna fuente particular y llenar el pool de entropía para que el dispositivo random pueda generar valores aleatorios sin ningún tipo de correlación de una manera mucho más rápida. La fuente de datos de RNGD en nuestro caso particular va a ser el dispositivo urrandom, es decir, RNGD va a tomar valores aleatorios rápidos del dispositivo urrandom, con ellos va a llenar el pool de entropía para que el dispositivo random pueda facilitarnos a nosotros la gestión, por ejemplo, de contraseñas, de claves simétricas de cifrado, asimétricas y demás. Vamos a ejecutar el daemon y vamos a decirle que el dispositivo urrandom va a ser la base para la generación de valores aleatorios para llenar el pool de entropía. Una vez que hemos corrido el RNG daemon, podemos verlo. Aquí, por ejemplo, tenemos el proceso corriendo. Si nos fijamos en el nivel de entropía que tenemos ahora en el sistema, haciendo un cat nuevamente al proc sys kernel random entropy, vamos a ver que el nivel de entropía aumentó considerablemente. Por lo tanto, ahora si tenemos la función de generación de contraseñas utilizada en base al dispositivo random, vamos a poder generar password de una forma simple y una forma rápida utilizando el dispositivo random. La correlación entre los elementos va a ser mucho menor, por lo tanto el nivel de seguridad va a ser mayor. Y hemos llegado al final de esta entrega. Hemos aprendido el concepto de entropía, hemos visto algunos ejemplos y cómo generar contraseñas aleatorias con el dispositivo urrandom para pasar luego a utilizar mediante un nivel de entropía elevado el dispositivo random para el mismo generador de contraseñas. En este caso, para aumentar la entropía del sistema, el pool de entropía desde el cual random va a leer los valores aleatorios, hemos utilizado una aplicación que se denomina RNGTools sobre Debian y algunas configuraciones particulares. Existen otras aplicaciones que también nos pueden llegar a servir para el mismo efecto, como es HaveGet, por ejemplo, que les recomiendo que la prueben porque es muy buena y tiene muy buenas recomendaciones. En este caso,
vamos a tener una mayor facilidad para poder generar claves, por ejemplo, claves asimétricas de cifrado en GNU-PG para poder escribir valores aleatorios con mayor entropía dentro de un sistema de archivos, por ejemplo, que vayamos a cifrar, en este caso utilizando el dispositivo random y no urrandom. Como siempre, cualquier duda o consulta que puedan tener sobre este o cualquier otro artículo del blog, los invito a que nos escriban mediante el formulario de contacto de nuestro sitio o mediante nuestras redes sociales, información de contacto que van a encontrar en www.juncotic.com. Aprovecho también a invitarlos a que se sumen a la comunidad Juncotic suscribiéndose a nuestra lista de difusión semanal de contenidos, información que encontrarán en nuestro sitio juncotic.com y por supuesto también a nuestro canal de YouTube para que podamos tenerlos informados sobre nuevos lanzamientos y contenidos. Será entonces hasta la próxima.